Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Dorian. No olviden darle like, compartir y por supuesto suscribirse. Seguimos con la lectura. No olviden que este libro se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. La lectura anterior era la primera parte. Todavía estamos en el prefacio. La primera parte del prefacio era la anterior. Esta es la segunda parte del prefacio. Lo que pasa es que lo voy leyendo así poco a poco porque no quiero que los videos sean muy largos. Por ejemplo, no quiero pasarme por ahora. No quiero pasarme tal vez de más de 40 o más de 30. Trato de hacerlos los más cortos posibles para que no sean muy pesados, pero eso es por ahora. Por ser también un canal nuevo, porque no quiero también que los videos sean tan pesados. Entonces, vamos a continuar. Gracias por estar aquí. No sé si los había dicho, mi nombre es Dorian, bienvenidos a mi canal. Ok, continuamos todavía estamos en el prefacio. Esta es la lectura, parte 2, que es la misma parte del prefacio. Ok, continuamos. Uno de sus íntimos amigos, Joan Baptista Torrelló, me encantó en cierta ocasión que la personalidad de Frankl transmitía tal serenidad y alegría que si alguien no conocía su historia, no podía ni sospechar que estuviera ante un superviviente de 4 campos de concentración nazis. O sea que Viktor Frankl pasó por cuatro campos de concentración. ¡Wow! Pero también Frankl reconocía pasados los 80 años que las noches de dormir inquieto por cualquier causa invariablemente soñaba de nuevo con el Lager. En 1961, el profesor Gordon Allport sugirió a Godin Steyer, director de la Beacon Press, una nueva edición del libro. La Beacon Press consistió en publicarlo por deferencia a Allport. Uno de sus autores estrella por aquellos tiempos pusieron como condición que Frankl añadiera al texto original una breve exposición de sus conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título El hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán, se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más. Lo recuerda el propio Viktor Frankl. En el año 1963, Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título, que es lo mismo del libro El hombre en busca del sentido, y a pesar de seguir ignorando por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otro. A partir de ahí se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Este giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito del libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en los Estados Unidos
en el siglo XX, de ser silenciado en las ocasiones. Ok, dice Lister Gushman, catedrático de Psicología General y Experimental de la Universidad de Viena, registra minuciosamente las ediciones del libro en los distintos idiomas y en el número de ejemplares. Es tal vez el volumen que resulta imposible estar al día en sus anotaciones. El mismo Frank aseguró hace 2 décadas, en 1992, que El hombre en busca del sentido había vendido en Estados Unidos más que 9 millones en Estados Unidos de ejemplares en 69 ediciones. Se puede actualizar esta información en el Instituto Viktor Frank de Viena, aunque el dato más palmario de su abultada difusión universal lo pronuncia el número de traducciones y ediciones actuales en varios países. De vez en cuando se sitúa en los primeros puestos de venta entre los libros de pensamiento 60 años después de su primera edición. Ok, de ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Carl Jaspers como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya se había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno a lo más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción a tal movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbre del patrimonio intelectual de la humanidad, por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa y también por ese amable humanismo que retrata con claridad de la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma. Frank consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el Lager. O sea que fue el peor campo de concentración. El Lager describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo. Jamás se arroja la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota de resentimiento o del espíritu de venganza y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. Juan Baptista Torelló, en defensiva, el hombre en busca de sentido, en un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frank en los campos de concentración nazis, El hombre en busca del sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, sino por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frank decidió publicar el libro anónimamente, firmando sencillamente con su número del Lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes lo convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características
sin una firma que la respalde, perdería la credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esta determinación de Frank. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo, si fuera en la portadilla. Sin embargo, sí figura en la portadilla, es decir, ya se encontraba estampada portada cuando Frank aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En defensiva, y básicamente es un texto de psicología, así lo declara Frank. La rotundidad desde el inicio, me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no deja lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero, número 119-104, un ensayo psicológico, y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero 119-104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es descubrir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, el hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica. Establecido el enfoque psiquiátrico que Frank pretende infundir al libro, que hasta él mismo señala el posible riesgo de subjetivismo al apoyar su argumentación en situaciones y experiencias personales, repara en ello y lo advierte. Dejó a sus autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas y a partir de experiencias subjetivas. En el hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente, mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. O sea que aquí dice que a medida que se vaya leyendo el libro, el autor va explicando poco a poco psicológicamente, mentalmente, cómo se sentía en esos años de sufrimiento, cómo él lo va a ir explicando poco a poco a medida que se vaya leyendo. Los cambios psicológicos, o sea que los resultados que le trajo ese sufrimiento, los cambios psicológicos, todo lo que fue pasando, cómo pudo sobrevivir. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología en el hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso,
me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de psicoanálisis y existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad en su ingreso en el Langer. Todo parecía desbaratarse en la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frank efectúa en el campo se rigen por las leyes y por las oportunidades de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre, pero sin radicalizar el juicio, por supuesto. Por ejemplo, Frank publicó en una revista científica en 1939 los principios y las técnicas de la logoterapia. En cierta ocasión en el campo, ensaya esos principios adecuándolos a las circunstancias anímicas de los prisioneros en un barracón, pero no fue al revés. De la misma manera procede con sus otras intervenciones psicológicas, como puede comprobarse en los siguientes apartados. Algo nos espera, una palabra a tiempo, cura médica de almas. Frank reafirma esta intencionalidad. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Resulta vital reconocer esta secuencia y esta cronología en la formación del pensamiento antropológico y psiquiátrico de Frank. No se corresponde con la verdad de los hechos a afirmar que Frank dedujo su doctrina sobre el hombre tras su paso por los campos de concentración. Incluso en algunos círculos, esa afirmación puede debilitar su prestigio como psicólogo, pues considerarían sus aportaciones como unas meras instituciones o aforismos al hilo de unos cuantos sucesos autobiográficos. Resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos, que era el campo Jean Samuel, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento presente en el Langer, en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta el punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó a Langer una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto del sentido de la vida en Frank? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales, en definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente
o General Frank lo denomina metasentido o expresiones o con expresiones similares. Frank no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia del metasentido, por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. En una difundida entrevista concedida a Frank Kresser, el mismo Frank afirma que el sentido de la vida es una noción clave de su pensamiento con el que se asocia una teoría sobre el hombre. Esa entrevista está recogida en el libro En el principio era el sentido. Barcelona, Paidós Ibérica, 2014. El término espiritualidad se utiliza en un sentido técnico, no debe confundirse con la espiritualidad o religiosidad explícita de la persona. Para evitar este posible malentendido, Frank acuñó un neologismo noológico. Con frecuencia, en vez de referirse a la dimensión espiritual del hombre, utiliza la expresión dimensión noológica. Frank explica el correcto significado de lo espiritual. Había quedado. Y la espiritual constituye la noción axial de la antropología de Víctor Frank, pero las funciones del metasentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frank. El horror de Langer creaba su propia jerga. Una de las expresiones más terminadas eran los traslados, con el eufemismo de traslado de campo. Los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consintió. En la densa espera para subir al camión, Frank ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas, recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que sospechar. Eso le mandó a decir a él con un amigo por si no sobrevivía o compañero. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida en su acepción frankliana es así de natural: amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Neurosis nógena, no dinámica, en la segunda parte de este libro.
Para que los quehaceres habituales se conviertan en un sentido, han de cumplir con la nota de trascender o autotrascender. Y autotrascender implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o dificultades externas como el tercer conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas en el hombre en busca de sentido. Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica de lo ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano. Y esa es la mejor descripción del significado del sentido de vida en Víctor Frank. He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Remoto el hilo, lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca de sentido por meditación del doctor Tuchman. Como ya hemos dicho, Frank retornó a su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto inicialmente provisional pasó definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le procuró la justa holguera económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleonor Catarina, que se celebraría a mediados de 1947. El año siguiente ganó la cátedra en neurología psiquiátrica en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Víctor Frank en Austria, Europa y Central crece de forma gradual y progresiva. Para que los quehaceres habituales se conviertan en sentido, han de cumplir con la nota de trascender o autotrascender, y autotrascender implica, esa parte la había leído, perdón, tomando del libro, en el principio era el sentido. Su naciente notoriedad le ganó por el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo, su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena, pero a su vez ese clima de figura controvertida al que se sumaban antiguas controversias con los maestros de psicoanálisis aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Víctor Frank alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard
de 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica en la logoterapia, al aceptar la invitación del profesor Gordon. El proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frank, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Adler, psiquiatra bienes exiliado en Estados Unidos. Adler nunca contestó a esos envíos, sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Alport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Alport conoció el pensamiento de Frank por los libros remitidos por Adler y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Viktor Frankl. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las altitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos, al menos a 4 o 5 idiomas, cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países, presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria, alienta presidente los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes, director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego, California, y el profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. Y el futuro del hombre en busca del sentido. ¿Cuál es el futuro en busca del hombre el futuro del hombre en busca del sentido? Pregunta sobre el libro. Le trasladé esa pregunta a Juan Bautista Torelló, uno de los más lúcidos tratadistas y amigo personal de Viktor Frankl. Me respondió que sin ser profeta le auguraba un largo recorrido porque este libro no envejecerá muy lentamente o envejecerá muy lentamente, ya que acerca a las entrañas de las experiencias humanas, explicándolas desde su origen constitutivo, la unidad. Frank mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida con su condición de médico. Que dice al final, facultad, José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra. Ok, no olviden darle like, compartir y por supuesto suscribirse. Hasta aquí llegamos por hoy. Esta es la parte 2 del prefacio, que de por sí hasta aquí llegamos. Ya después vamos a continuar con la lectura la próxima vez. Vamos a arrancar de por sí con lo que narra el autor de este libro, la mejor parte, que yo sé que vienen bastante partes tristes que van a dar ganas de llorar, me van a dar ganas de llorar, yo lo sé. Este libro es bastante triste y bastante motivador, que como estuve diciendo en el prefacio, es uno de los libros más leídos del mundo, que está como en 34 idiomas.
está en uno de los primeros lugares. Entonces, a continuación, el nombre de a continuación se llama primera parte, porque el libro está dividido en 2 partes, pero la próxima parte que yo voy a leer, que lo que continúe mi lectura, se va a llamar parte 3, porque el prefacio lo dividí en 2 partes, entonces ya la próxima parte va a ser la parte 3. Ok, esta era la parte 2, no lo olviden. Muchas gracias por estar aquí. Bye.